Bienvenidos, soy Sergio González Levet, de nueva cuenta con ustedes, les agradezco su atención. Seguimos en la serie de Veracruz, Expertos de Verdad, un programa en el que hemos venido dando cuenta, una serie de programas en los que hemos venido dando cuenta de lo que han hecho un grupo de ciudadanos expertos en todas las áreas, 198 ciudadanos exactamente, que se juntaron en diferentes mesas, en 17 mesas diversas, para explicarse cómo está la situación de Veracruz y sobre esa explicación, sobre ese diagnóstico, hacer propuestas. Se habló con los candidatos de las dos coaliciones y del Partido Movimiento Ciudadano, y el candidato Pepe Yunes de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz se interesó en este documento que le presentamos, ha estado trabajando en él, hemos estado trabajando con él, y bueno, lo que aprovechamos ahora para hablar con cada uno de los coordinadores de las 17 mesas para que nos platiquen sobre el tema específico en el que trabajaron. Hoy está con nosotros la licenciada Karina Martínez, doble maestra Karina Martínez, que es una especialista en el tema de las personas con discapacidad. Este tema tan delicado, tan mal tratado, y que yo creo que en Veracruz hay mucho por hacer. Karina, gracias por estar con nosotros, te agradecemos tu presencia. Te quiero hacer una pregunta. ¿Es personas con discapacidades, es discapacitados, es incapacitados o es personas con capacidades diferentes? Porque les llaman de todas esas formas. Hola, querido Sergio, me da mucho gusto estar contigo, gracias por la oportunidad, y qué bueno que haces esta pregunta, porque me da la oportunidad de ser muy puntual en comentar que el tema ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando de acuerdo a la concepción que se ha tenido en relación a las personas, cómo se les ve, ¿no? Anteriormente, efectivamente, se les veía como incapaces, ¿no? Después, con capacidades diferentes, pues no, ni vuelan, ni echan rayos, ni atraviesan paredes. En realidad son personas con alguna condición de discapacidad, ¿no? Siempre dando el valor esencial a persona. Primero es persona y después existe una relación de discapacidad, porque en realidad la discapacidad es esta relación que se da entre un déficit inherente a la persona y su relación con el contexto, con un contexto lleno de barreras, que es lo que hoy premia en México, ¿no? Barreras de acceso, barreras de comunicación, barreras incluso actitudinales, que limitan, por supuesto, la participación y desarrollo de este importante sector de la población. Barreras de discriminación también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Fíjate que las personas en condición de discapacidad es un grupo grande que viven en nuestro país, pero que a pesar de que es un grupo grande, estamos hablando, bueno, la ONU estima que es el 19.4% de nuestra población, INEGI, que de repente no le cuadran muy bien las cuentas, dice que es el 16.5%, de cualquier manera estamos hablando de una población bastante numerosa. En Veracruz, atendiendo esas cifras, estaríamos hablando promedio de 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces es un grupo importante, pero pese a que es un grupo importante y que además tienen exactamente los mismos derechos y dignidad que el resto de la población, pues lo cierto es que sus derechos no han sido garantizados. Hoy por hoy siguen siendo olvidados, vulnerados, segregados y discriminados. Para especificar más aún, ¿de qué se habla de una persona con discapacidad? ¿Es física? ¿Puede ser mental? ¿O qué tipo de discapacidad hay? Así es, mira, hay discapacidad motriz, hay discapacidad intelectual, hay discapacidad visual, hay discapacidad auditiva, hay discapacidad psicosocial, ¿no? Generalmente, y me encanta también que hagas esta pregunta, porque generalmente cuando se habla de discapacidad, lo primero que viene a nuestra mente es una silla de ruedas. Y cuando se habla de accesibilidad, lo primero que viene a nuestra mente es una rampa. Y esto es parte de la realidad. Pero hay que ser muy conscientes de que la propia discapacidad representa un amplio abanico de diversidad. De hecho, ya hablamos de diversidad funcional, ¿no? Y en este abanico es importante tener presencia y representación de todos. Por ejemplo, ya se sacaron medidas afirmativas en donde se especifica que debe haber representación en todos los poderes,
de personas en condición de discapacidad. Y hablamos de que, por ejemplo, en el Congreso de la Unión ya hay 8 diputados y diputadas federales con alguna condición de discapacidad, cuando en realidad deberían de ser 86. Ya vamos por menos. O sea, vamos por menos efectivamente, pero sigue siendo así de representación. Pero si además hacemos un análisis de quiénes son esas personas que hoy por hoy tienen esa representatividad en el Congreso, pues podemos darnos cuenta que son personas con discapacidad motriz, ¿no? Y qué bueno que están ahí, ¿no? Pero evidentemente hablan de las condiciones que conocen, de las condiciones que viven, ¿no? De los retos que atraviesan, pero no necesariamente son los mismos que los que viven las personas sordas, por ejemplo, que muchas veces pasan en el contexto y las personas ni siquiera las identifican, ¿no? Como una persona usuaria de silla de ruedas, por supuesto que te das cuenta, ¿no? Pero una persona sorda, por ejemplo, casi siempre pasan desapercibidas. Una persona con discapacidad intelectual también puede pasar desapercibida, y eso hace que también se les siga pues segregando, ¿no? Discriminando y no haciendo partícipes. Entonces es bien importante que en todas las acciones que se implementen pues se garantice esa representatividad. Las personas con discapacidad intelectual deben estar representadas en el Congreso, deben estar representadas en todas las áreas de gobierno para que efectivamente puedan proponer, y entonces pues todo lo que se vaya generando como política pública sea tendiente a garantizar sus derechos humanos. Hicieron una mesa con varios expertos, en la mesa de personas con discapacidad. ¿Cómo está Veracruz? Si yo te dijera, oye, ¿cómo está la cuestión de las personas con discapacidad en Veracruz en este momento? ¿Qué se encontraron, vamos? Bueno, nos hemos encontrado y lo hemos vivido por muchos años, una ley muerta, ¿no? Tenemos una ley en el estado de Veracruz, que es la ley 822, que surge en la época de Fidel Herrera, ¿no? Y esta ley se llama Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad. Un término que debe ser ya también modernizado, porque ya tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y ya no hablamos de integración, ya hablamos de inclusión, y ya hablamos de plena participación, hablamos del reconocimiento como persona. Entonces debe haber una armonización en esa ley. Sin embargo, verás, la propia ley especifica tiempos para ir dando cumplimiento a todo lo que ahí se estableció. Por ejemplo, se decía que para que el transporte público fuera accesible, se daba un tiempo máximo de 5 años de cumplimiento. ¿A cuántos años estamos de que Fidel ya no es gobernador? 8, 10... Más de 10 años, ¿no? 12 años más o menos. ¿Qué se ha hecho en transporte público en Veracruz? Hoy por hoy no hay un solo camión. Hablamos de la capital de Veracruz, ¿no? Un solo camión que sea accesible a las personas usuarias de silla de rueda, por ejemplo, ¿no? No hay un solo camión accesible para las personas ciegas, ¿no? No hay un solo camión accesible para las personas sordas, ¿no? ¿Cómo tendrían que ser estos camiones? Bueno, pues efectivamente tener un elevador que permita el acceso a las personas usuarias de silla de rueda, por ejemplo, ¿no? Tendría que tener una pantalla en donde vaya mostrando las paradas para que una persona sorda se pueda dar cuenta, ¿no? Tendría que tener también un mensaje sonoro, ¿no? Al interior del camión, que nos vaya previniendo: siguiente parada, tal zona, ¿no? Siguiente parada, tal zona. ¿Cómo se puede enterar una persona ciega, por ejemplo, en dónde se va a bajar? Depende de que alguien le oriente, ¿no? Y vemos también con cierta frecuencia cómo, justo porque el señor del transportista, que no ha tenido la orientación, no ha tenido la capacitación, bueno, pues en lugar de pararse donde le corresponde, pues se para un poquito más adelante, ¿no? O un poquito más atrás. Y eso, para una persona que no vive una condición de discapacidad, pues no representa más que caminar un poco más. Pero para una persona ciega, por ejemplo, esto ya lo deja en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque es fácilmente que se extravíe, y no porque no tenga la capacidad de ubicarse, sino porque pues te movieron el espacio, ¿no? Entonces sí hay mucho por hacer. Tenemos, te digo, una ley muerta, una ley que obedece a la falta de interés de muchas de nuestras autoridades. Y algo que a mí me encantó justo cuando comenzamos a trabajar en estas mesas temáticas es que me decían, bueno, ustedes entran como en la mesa de derechos humanos
O ustedes entran como en la mesa de educación. Bueno, es que en realidad nosotros entramos de manera transversal en todas las mesas, porque tenemos que ver con seguridad, tenemos que ver con salud, tenemos que ver con educación, tenemos que ver con transporte, tenemos que ver con políticas públicas, con todo, ¿no? Y entonces así es que se da fuerza a este proyecto y surge como tal la mesa específica para atender a personas con discapacidad, porque también hay una situación, y lo vivimos y lo hemos visto, que se maneja como un grupo de personas vulnerables, ¿no? Entonces, en el Congreso del Estado, por ejemplo, hay una comisión de grupos vulnerables, y en esa comisión podemos encontrar a personas de la comunidad LGBT, personas afro, podemos encontrar a personas indígenas, ¿no? Adultos mayores, mujeres, pues en realidad todos de alguna manera entramos en este grupo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Las personas en condición de discapacidad, dentro de este gran grupo de personas consideradas como vulnerables, que en realidad han sido vulneradas, ¿no? Se van quedando al final. Y al final, y cuando nos damos cuenta, el presupuesto nunca llegó, cuando nos damos cuenta, no se hicieron políticas públicas que tendieran a garantizar sus derechos humanos, ¿no? Y nos seguimos quedando atrás. Es por eso que una de las propuestas, y yo creo que la fundamental que hemos hecho para revertir este efecto, para poder avanzar hacia un verdadero Estado de Derecho, en donde todos y todas podemos vivir plenamente nuestros derechos humanos, es justamente la creación de un área específica para la atención de las personas en condición de discapacidad, que permita generar políticas públicas que impacte en todas las áreas, para que entonces sí podamos hablar de un desarrollo. En esa misma ley que estamos hablando, por ejemplo, se menciona que el 3% de todas las vacantes en cualquier institución pública o privada deben ser otorgados a personas en condición de discapacidad. Hoy por hoy, ni siquiera la Secretaría del Trabajo cumple con esto. Cuando debería de ser la promotora con el ejemplo, ¿no? Claro. No lo cumplen, ¿no? Entonces, de verdad necesitamos un gobierno serio, un gobierno honesto, un gobierno comprometido, un gobierno que conozca nuestra realidad y que esté dispuesto a sumarse, ¿no? A hacer lo propio. ¿Cómo podemos identificar una persona con discapacidad? Yo recuerdo cuando hicieron la ley de atención a periodistas, el programa fundamental fue determinar quién era periodista y quién no, pero un poco así. O sea, que hay un padrón, te inscribes, o cómo esta ley puede considerarte que eres parte de, o sea, que se puede aplicar en ti la ley. Así es, fíjate que sí hay algunas estrategias que también se están quedando cortas, ¿no? Por una parte existen los diagnósticos médicos, o sea, si por ejemplo tú tienes un accidente, vives alguna amputación, evidentemente el mismo diagnóstico médico, ¿no? Amputación, extremidad, discapacidad motriz, evidentemente permanente, ¿no? El nacimiento, por ejemplo, de una persona con síndrome de Down supone una discapacidad intelectual, entonces el mismo médico pues te hace el expediente, ¿no? En el caso específico de las personas con síndrome de Down, además les hacen un estudio genético que se llama cariotipo y ahí te especifica, ¿no? Síndrome de Down es una condición genética, chalala, para siempre, permanente, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora tú puedes ir al CRISPR y ahí te hacen una credencial que te acredita como persona con discapacidad, ¿no? Esta credencial es gratuita, y voy a hacer así entre paréntesis gratuita, porque si bien es cierto la credencial, el plástico no te lo cobran, para poder acceder a esta credencial tienes que pasar un proceso que implica una visita a trabajo social, una visita al médico general, una visita para que te hagan unos exámenes y otros, y cada visita son 100 pesos, ¿no? Entonces estamos hablando de que en un día no les da tiempo. Y entonces vas una vez, ya pagaste tus 100 pesitos, ¿no? Regresas otra vez, otros 200, y así te ves, ¿no? Y además te extienden la credencial y dice con vigencia de tanto tiempo. O sea, que la tienes que renovar. 100 pesos, sí. ¿No? Y entonces esto se vuelve inaccesible para muchas de las personas, porque además esto está centralizado. Estamos hablando de que este servicio se ofrece en Jalapa, Veracruz. ¿Y qué pasa con las personas que viven en las comunidades? ¿No? Hay informes del INEGI que dice que el 80% de las personas con alguna condición de discapacidad viven en comunidades. Entonces las estamos dejando fuera de acceder a esta credencial. Y que además te digo,
tiene una vigencia de cierta cantidad de años y entonces tienes que regresar a renovarla. Intentando hacer esta renovación de credencial, yo pensé que sería muy fácil porque pues como cuando tramitas tu credencial de lector, ¿no? Llevas la viejita y te dan la nueva, ya sin mayor cosa, ¿no? Yo pensé que era lo mismo, ¿no? Entonces llegamos con la credencial, queremos renovar y nos dicen, tienen que volver a empezar todo el proceso. A ver, estamos de acuerdo que aquí dice discapacidad intelectual es permanente, o sea, no se le va a quitar, o sea, el síndrome de Down no le va a desaparecer ni aquí ni en China, ¿no? Es una condición de vida, no es una enfermedad, es una condición de vida. Así como mi piel es de este color, él tiene un cromosoma de más, ¿no? Y así va a ser siempre, ¿no? Pues no. No hay un criterio que permita dar una atención clara, oportuna, óptima y ética, ¿no? Estamos hablando de que para quienes vivimos en esta región, pues es complicado ir 3, 4, 5, 6, 7 veces a dar vueltas por la misma credencial. Imagínate las personas que vienen de comunidades, ¿no? Que tienen que pagar un camión, que tienen que dejar de trabajar, que tienen que invertir en llegar al centro, ¿no? Pedir permiso quizá en sus trabajos para encontrarse con que hoy lo vamos a recibir para que vaya con trabajo social, pero regrese tal fecha que le vamos a dar cita con el otro doctor. ¿No? Entonces sí hay muchas cosas que necesitamos cambiar desde la conciencia, desde el humanismo, desde el darnos cuenta que quien llegue al poder, que es un servidor público, su función es la de servir. Por ahí viene la palabra servidor, ¿no? Es de servicio, de brindar lo mejor de ti a tu comunidad. Y por eso también es muy importante que quien llegue sea una persona preparada, que no venga a improvisar, que tenga una trayectoria ya de trabajo consolidado, ¿no? Que no estemos apostándole a que por favorcito haya estudiado, ¿no? A que por favorcito tenga el interés de escucharnos. Mira, como activista hemos hecho durante muchísimos años, estoy hablando de más de 20 años, de estar atrás de todas las autoridades, de todos los colores, tocando todas las puertas, y tristemente no todos quieren escuchar, no tienen interés en el tema. En las elecciones pasadas, en las municipales y diputaciones también, como integrante de una red estatal, convocamos también a todos los candidatos de todos los partidos, hasta los chiquititos. Ahí nos dimos cuenta que eran un montón. Muchos perdieron la clave, pero eran un montón. Y entonces, mediante oficio, a todos y a todas les invitamos. Hicimos una reunión en un restaurante de esta ciudad y llegaron todos menos los de Morena. Y todos los que llegaron les pusimos un documento que se llamó Pacto por la Inclusión, en donde ellos se comprometían a que si llegaban tenían que dar cumplimiento a todo lo ahí establecido que tendía justo a garantizar los derechos humanos de esta población, ¿no? Y entonces todos los que llegaron, todos estaban muy conscientes y todos firmaron, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que los que ganaron no fueron, ¿no? Y entonces, pues desde ahí te das cuenta si hay o no interés. Karina, se nos acaba el tiempo, el tiempo es muy corto el que tenemos. Como pregunta conclusiva te diría, ¿es posible, o sea, se puede hacer algo rápidamente si digamos que llega un gobernante con sensibilidad, con capacidad, dice, vamos a echar para andar? ¿Se pueden obtener resultados rápidos para mejorar la condición de vida de las personas con discapacidad en Veracruz? Sí, claro. De hecho, de entrada podría por decreto hacer una oficina especial para la atención a personas con discapacidad que tuviera incidencia en todas las áreas. Desde ahí comenzaríamos a avanzar. Y desde ahí se podía comenzar a trabajar con la propuesta, que ya se ha hecho por muchos años, pero que siempre ha quedado en el olvido, ¿no? De la creación de este instituto, ¿no? Que vendría a dar forma a una atención ética y profesional a este importante sector de la población. ¿Qué se requiere? Apertura. ¿Qué se requiere? Diálogo. ¿Qué se requiere? Que las personas en condición de discapacidad puedan participar, tengan esa representatividad. Y estamos hablando de todos. Discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual, psicosocial. O sea, de todos, ¿no? Que dejemos de inventar cuál es la solución,
que les escuchamos, que les involucremos y desde ahí podemos construir. Estoy segura que lo podemos hacer. Yo te agradezco este tiempo, dijiste mucho un poco, gracias a Dios, y tuvimos oportunidad de conocer parte del programa que se le presentó al candidato Pepe Yunes Zorrilla, y esperemos que las cosas salgan bien y que todo sea para bien de la población. Y a ustedes les agradecemos que nos hayan seguido en esta emisión de Veracruz, Expertos de Verdad. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti y todos y todas a votar. Nadie se nos quede sin votar. Ejerzamos nuestro derecho. Alcemos la voz.